Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Hoy es domingo 22 de septiembre de 2024. Les habla el Padre Tomás Galarza Figueroa y este es su canal de gracia y bendición. Celebremos dignamente la Eucaristía. Reconozcamos nuestros pecados. Por esos pecados pidamos perdón a Dios, al otro y aún a nosotros mismos. Y sobre todo a toda la creación a la que tanto hemos ofendido. Busquemos la paz, luchemos por la justicia, trabajemos para que triunfe el amor y juntos, todos juntos, podamos hacer de este mundo uno en el que bien valga la pena vivir. Veamos lo que la Iglesia verdadera, la Santa Madre Iglesia Católica, nos reserva a todos en las lecturas de hoy y quiere que eso se nos quede tatuado al corazón. La primera lectura está tomada del libro de la Sabiduría en el capítulo 2, verso 12 y luego 17 al 20. Se dijeron los impíos: acechemos al justo, que nos resulta fastidioso. Se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y nos reprende contra la educación recibida. El impío es todo aquel que se oponga a la voluntad de Dios, al verdadero amor de Dios en nuestras vidas. El impío es el enemigo de las almas en todas sus dimensiones, incluso porque sabiendo que Dios existe, habiendo de él oído hablar, viendo inclusive algunas de sus obras, se niegan a creer y a esperar, a amar a ese Dios y a vivir cumpliendo en todo con su santa voluntad. Entonces el impío va contra el justo. Cuando habla del justo ahí, ¿a quién se refiere realmente? A cualquiera que ame a Dios sobre todas las cosas, que quiera conocer y cumplir con su santa voluntad. A los patriarcas, a nuestros primeros padres, a todos los profetas, la mayoría dando su vida por lo que creían, a los 12 apóstoles, primeros sacerdotes, pilares de la Iglesia católica, de la Iglesia verdadera, y a todo bautizado que cumpliendo con su bautismo se convierte de verdad en sacerdote, profeta y rey, y va anunciando la palabra desde el silencio de su quehacer diario con sus buenas obras, o con su predicación libre y espontánea que arranca directo de los labios del Cristo y está basada solo en lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Entonces es interesantísimo ver que este mundo ya está dividido. Por un lado los impíos, por otro los justos. Ahí tienes que detenerte, cuestionarte y pedirle al Señor: no me dejes ser del grupo de los impíos. Libérame, Señor, rescátame, sácame de ahí, quita esos pensamientos de mi vida y hazme vivir como los justos, buscando, luchando, trabajando por la paz y por el verdadero amor. ¿Qué hacían los impíos? Ponerle trampas al justo, maquinar contra él para intentar acabarlo, a ver si decía o hacía algo contrario y con ello podían acabar con su vida o con lo que fuese necesario. Veamos si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si es el justo, es hijo de Dios, Dios lo auxiliará y lo liberará de las manos de sus enemigos. Cuando llegamos a esa frase, no queda duda que ya desde el libro de la Sabiduría el autor estaba pensando de una manera u otra en la persona de Jesús. Son las mismas palabras que el ladrón y los soldados malos van a decirle a Jesús al ala de la cruz: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti y sálvanos a nosotros, bájate de la cruz para que creamos, y cosas parecidas y semejantes. Si es el justo, es Hijo de Dios, Él lo auxiliará y lo librará de las manos de sus enemigos. Para eso, ¿qué hay que hacer con el justo? Dicen los impíos: lo someteremos a ultrajes y torturas para conocer su temple y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues según dice, Dios lo salvará.
Qué interesante cómo termina esta primera lectura, porque ya veremos el Evangelio de hoy donde Jesús mismo va a decir esas mismas cosas, pero de Él, refiriéndose a Él en el segundo anuncio de su pasión, de su subida a Jerusalén. Y este salmo responsorial, el Salmo 53, el Señor sostiene mi vida, es para convertirlo en oración, para pedirle a Dios en esta mañana que al tumbarte de la cama caigas en sus brazos y Él te abrace portentosamente contra su pecho. Y como tú llevas a toda tu familia en oración, toda tu familia quedará tatuada al corazón del Cristo de la gloria. Que la lucha tuya y mía hoy no sea por tener a Dios en nuestras manos. Que la lucha sea porque Dios nos tenga a nosotros en su corazón. Y ese corazón desbordante de amor nos permee toda la existencia y nosotros salgamos a hacer lo que ya Jesús ha hecho por nosotros. Salvarnos. Desde la cruz, salvarnos. Que tu vida y la mía sea una misión constante de salvación para con todas las demás almas. Y que tu alma sea propiedad exclusiva del Cristo de la gloria. Oh Dios, sálvame por tu nombre. Sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis palabras, porque unos insolentes se alzan contra mí, y hombres violentos me persiguen a muerte, sin tener presente a Dios. Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre, que es bueno. Hermano, la invitación es a leer este evangelio en casa con la familia, a escudriñar esta palabra, a convertirlo en oración y a suplicarle al Señor por su nombre poderoso, sálvanos de las injusticias de este mundo. Llena de paz nuestros corazones y envíanos a luchar por la justicia y a llenar este mundo con el amor que solo tú sabes dar. Qué profunda es esta segunda lectura de la carta del apóstol Santiago en el capítulo 3, verso 16, al capítulo 4, versos 3. Queridos hermanos, donde hay envidia y rivalidad, hay turbulencias y todo tipo de males y acciones. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es en primer lugar intachable y además es apacible, comprensiva, conciliadora, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera. El fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes trabajan por la paz. ¡Cuánta profundidad! ¿Por qué tengo que vivir entre rivalidades, envidias, turbulencias y todo tipo de malas acciones? ¿Por qué debo llenar mi corazón de odios, rencores, venganzas, mi boca de malas palabras, insultos, agravios? ¿Por qué mi cuerpo tiene que estar poseído por la lujuria o todo tipo de concupiscencia? Si tú eres el Hijo amado de Dios, somos los hijos amados de Dios. Deberíamos de estar luchando por la justicia, luchando por la paz. Deberíamos ser emisarios de la palabra de Dios y llevarla al corazón de todos los demás. Hermano, te toca a ti tomar esa gran decisión. Si seguir viviendo de espaldas a Dios, o como si Él no existiera, siendo el propio Dios de tu vida y malamente el Dios de la vida de otros, llevándolos por el camino erróneo, apartándolos de Dios aún sin darnos cuenta en ocasiones. El fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes trabajan por la paz. Dejemos las peleas y las contiendas. Dejemos los vicios cochinos, la mentira y la infidelidad.
Abandonemos los dioses falsos. Acabemos con todas las invitaciones pasajeras de este mundo. Vamos a adherirnos a la verdadera fe. Volvamos a la iglesia verdadera. Entremos por la fila de la vida sacramental. Corramos prestos al sacramento de la confesión. Purifiquemos en él nuestra vida y volvamos a la Eucaristía, a la procesión hacia el altar para comernos al Dios que vive, para vivir como ese Dios manda y para pasar por el mundo tal cual él pasó y al mismo tiempo arrastrar otras almas al cielo. ¿De dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre ustedes? No es precisamente de esos deseos de placer que pugnan dentro de ustedes. Una cosa que no debemos olvidar es que de la abundancia del corazón habla la lengua. Pues llenemos nuestro corazón de Dios y de sus mandatos, para que nuestra lengua hable de las maravillas de Dios y de sus promesas. Por eso pide el autor bíblico: ambicionan y no tienen, asesinan y envidian y no pueden conseguir nada, luchan y se hacen la guerra y no obtienen porque no piden. Piden pero no reciben porque piden mal, con la intención de satisfacer sus pasiones. Está hablando del impío, del que vive de espaldas a Dios. El llamado es a convertirnos, hermanos, a aceptar a Dios como nuestra salvación, a arrancar del corazón toda hierba mala, con todas sus raíces profundas que han calado nuestra existencia, a dejar de competir por puestos o títulos, a dejar de aumentar nuestras cuentas bancarias por egoísmo y por maldad, y a buscar esa corona que no se marchita, esa que se corre y hasta la vida eterna, esa que San Pablo nos pide a atesorar, a luchar por lo que de verdad produce, pero para la vida eterna, para el reino de los cielos. Aprendamos a pedir, y se pide de rodillas ante Dios, pero de pie ante los hombres. Se pide con el corazón en la mano, no para placeres, para poderes o autoridades. Se pide para el servicio, para la entrega generosa, para el amor a Dios y al otro, y para trabajar en este mundo con un solo propósito: que el impío no triunfe sobre el justo, que el soberbio no venza sobre el humilde, y que el que no sabe amar y tiene el corazón lleno de odio no pueda contagiar al mundo con esos sentimientos. Porque los que creemos en Jesús tenemos que aprender a vivir de tal manera que quien nos mire siempre pueda ver algo de Dios. Eso lo repetimos todos los días: Señor, que quien me mire te vea, que nos parezcamos a ti, que obremos desde tu parecer y que cuanto digamos salga de tu boca, Señor, y llegue al mundo a través de nuestras buenas obras. Así podemos centrarnos en este evangelio que parece un tanto complicado porque tiene más de un tema asociado. Está tomado según San Marcos en el capítulo 9, versos 30 al 37. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Era una especie de seminario. Eran seminaristas por 3 años más o menos. Los fue llevando, instruyendo. Utilizaba todos los acontecimientos que se presentaran para poderlos formar mejor. Muchas veces frente a la gente, muchas veces utilizando la gente como modelos y las cosas que pasaban como textos de estudio. Pero hoy la cosa cambia. No solamente los lleva aparte, es que no quiere que nadie más esté allí. Es una instrucción privada, solamente para ellos. Es el segundo anuncio de la pasión. ¿Qué pasó cuando lo anunció por primera vez? Que Pedro se le vino encima, que lo reprendió, que se opuso a su misión y que tal parece que en el fondo no lograron entenderse del todo. Pedro salió regañado, corregido, y no sé hasta dónde quedaron completamente bien
todos los enlaces de aquella conversación. Pero hoy Jesús vuelve a lo mismo, en privado, solo con ellos. Y está intentando entrar a sus vidas porque tal parece que hasta ahora no ha logrado hacerlos pensar como Él piensa, amar como Él ama, vivir como Él vive y buscar la recompensa que Él les tiene prometida, pero la del reino de los cielos. Por lo tanto, el tema sale otra vez. El Hijo del Hombre va a subir a Jerusalén. Y allí de todo un poco, masacre, golpes, insultos, sangre, muerte si quieres. Y serán justamente las autoridades los que deberían recibirlo, ayudarlo, ponerle todas las herramientas que necesite para cumplir con la misión a la que vino. Sin embargo, son justo esos los opositores de su mensaje y de su ministerio. El Hijo del Hombre va a subir a Jerusalén y será entregado en manos de los hombres. Fíjense qué interesante. Estos discípulos están oyendo a Jesús definitivamente. Ya lo habían escuchado antes hablar de esto. Y la respuesta de ahora es peor que la de Pedro. Porque la de Pedro podría excusarse en el sentido de que intentaba cuidar a Jesús. Claro, pretendía salvar al Salvador del mundo, pero está bien. Era un gesto de amor, de empatía en cierta manera. Era un defenderlo. Ahora es terrible porque mientras Él les abre el corazón, les cuenta su pasión y lo que le espera en Jerusalén, ellos van discutiendo por el camino de cuál de ellos sería el más importante. Jesús se dio cuenta, pero los dejó tranquilos. Fue al llegar a la casa que la conversación tomó otro camino. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días, resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba pena preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos, y de todos el servidor. Jesús no les peleó, no los regañó, no los maltrató. Aprovechó todas las instancias para formarlos. El Mesías prometido no es este Mesías de golpes de estado. Es el Mesías de un reino, pero en el cielo. El Mesías prometido a lo que viene es a rescatar almas, a que los hombres no se pierdan, a que no vivamos miserablemente en este mundo y después nuestras almas se pierdan para la eternidad. Ustedes de verdad quieren puestos importantes, diestra y siniestra, títulos y cosas parecidas. Comiencen a amar, comiencen a servir, a entregarse de verdad. Comiencen a silenciar su yo para que podamos juntos participar del nosotros de Cristo. Comiencen a dejar atrás sus apetencias, toda inocuidad. Dejen atrás todo pecado, toda mentira, toda maldad, toda concupiscencia, para que podamos experimentar el toque poderoso del dedo creador de Dios, que nos desbarata toda la porquería, el andamiaje negativo que hemos construido y nos hace de nuevo. Y nos hace de nuevo de tal manera que nosotros podamos entender su palabra, convertirla en acción y de esa acción poder salvar almas. Entonces, al final es muy simple lo que el Maestro quiere de nosotros hoy. Y para eso les dio el mejor de los ejemplos. Acercó a un niño, por lo que el niño representaba nada, servicio, esclavitud, poca importancia, lo último en la escala tal vez. Por eso acoge al niño, para decirle, cualquiera que quiera ser grande, el que desee ser protagonista, sin olvidar que si algo grande pasa en la iglesia verdadera, es que no hay protagonistas, solo Cristo Jesús. El que quiera ser grande o protagonista, tiene que hacerse el servidor de todos.
tiene que menguar, tiene que callar, tiene que esperar en fila. Ponte detrás de mí. Igual, como le dijo a Pedro, ahora te dice a ti y a mí. Acoger a ese niño era acoger a los más necesitados, a los que estaban totalmente descartados por la sociedad, a los que hoy matamos en el vientre materno, o cuando ya no son productivos los echamos a morir con licencia. A acoger al enfermo, al que no produce, al que está mal de la mente y sufre, al que ha cometido pecados terribles y está perdido en su yo, a acogerlos, a abrazarlos en el abrazo de Cristo, a traerlos frente a los demás y a darle nombre y posición, a darle rostro, que sean respetados y atendidos. Que la inclusión no solo sea de tantas ideas disparatadas que no tienen sentido. La inclusión sea la del verdadero amor por todos, pero con un propósito. El amor que Cristo nos invita a expresarnos tiene que ser un amor redentor. Y las masas y las ideologías pretenden que sea un amor permisivo y alcahuete. Ese no es el amor de Dios. El amor de Dios es redentor. Es el que da oportunidades, pide un cambio, acompaña en ese cambio y luego recompensa. Y al que no quiere cambiar y se va, lo deja irse en paz. Pero tiene que atenerse a las consecuencias. El amor o es redentor o no es amor. Si algo nos ha hecho un daño terrible en nuestros días es la permisividad. Es el darlo todo por bueno. Es el malentender el término inclusión. Y es el intentar ocupar el lugar de Dios en las decisiones más importantes de la historia. Volvamos a casa, regresemos a la iglesia, escuchemos la voz de Dios y pongamos en práctica lo que nos enseña. Es muy simple. Tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: el que quiera ser el primero, que se haga de todos el servidor. Qué bonita expresión. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Abramos un espacio en el corazón para Dios y dejemos que Dios sea Dios y nosotros a vivir como sus hijos amados. Porque tú conoces la consigna: busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Suscríbete a este canal Tomás Galarza Figueroa y al canal de la Diócesis de Mayagüez. Toca la campanita, dale like y colócalo en todas tus redes sociales. Así nos ayudas a evangelizar. De momento, abre tu corazón al Redentor para que desde lo alto reciba su bendición. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.